acceder a este encuentro, a esta invitación. Como suele ser habitual, a valorar ya cada encuentro nos lleva a prepararlo mucho tiempo. En el caso de Antonio, pues hace casi año y medio, 2 años quizá que empezamos que Luisa empezó a tener contacto contigo y a comentarte algo. Parecía que no llegaba nunca este momento y por fin ha llegado. Y bueno, esperemos que te encuentres cómodo, que lo que veas, lo que hemos preparado te guste y bueno, que pasemos un buen rato de poesía. Pues lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho. Tampoco lo esperaba porque no sabía muy bien de este acto y os agradezco a todos los que habéis intervenido en la composición del vídeo, porque me ha parecido muy bien la selección de los versos, las imágenes de Garrido, las otras, el montaje, la música. Así que muy agradecido de nuevo. Y por supuesto a todas las instituciones que habéis ido preguntando si podíais hacer esto y nos han ayudado. Muchas gracias. Junto a Antonio tenemos también, como hemos dicho, a Felipe de Paula, a que también agradecemos su presencia aquí, su amabilidad a aceptar la invitación, además sin ningún tipo de duda y de forma muy rápida. Y precisamente con Ángel vamos a empezar porque vamos a aprovechar su presencia. Él es como ya hemos dicho, un estudioso de lírica contemporánea y en concreto ha tratado mucho la poesía de Antonio Gracia. Entonces, bueno, para empezar, pues queremos que nos hiciese una pequeña semblanza de la trayectoria poética de Antonio Gracia. Muchas gracias por haberme invitado. Aunque debo confesar que no me resulta muy fácil no repetirme cuando habla de Antonio Gracia. Me resulta un poco más difícil dejar de hacerlo, de manera que cuando venía hacia acá estaba considerando qué podía decir que no fuera absolutamente obvio y que no fuera absolutamente impertinente. Y él me ha dado la idea. Le pregunté cuando estábamos sentados ahí si podía hablar de algo por lo que todo el mundo me pregunta cuando voy a cualquier jurado de poesía, cuando estoy en cualquier conciliábulo poético, cuando estoy en algún recital de cualquier índole o cuando asisto a cualquier congreso donde se juntan los musos para hablar de sus propios obligados, que suele ser lo habitual tratándose de poetas. Me convertí en un antoniólogo, una especie de erudito en Antonio Gracia, no tanto por lo que yo consideraba que podía ser algún mérito mío, que es no haberlo descubierto, pero sí haberlo desvelado para mucha gente. Siempre que hablamos de mucha gente, tratándose de poesía, tenemos que someternos a la dictadura de las cifras. Mucha gente hablando de poesía es poca gente, pero mucha hablando de poesía. Y yo quería haberle proyectado un poco de luz cuando edité la primera antología de sus versos, donde se recogía lo que se ha denominado aquí la primera parte de su obra. Concretamente, aunque tiene algún otro libro, ya han visto ustedes que Antonio Gracia, de manera sibilina, sinuosa, hasta trapacera, se muestra y se esconde, publica y desautoriza lo publicado, presenta como inédito lo que es édito, dice que lo édito ha dejado de serlo porque ha modificado algún verso y trabaja con pormenor y diría que está con pertinacia para despistarnos a los que tratamos de seguir el curso de su obra. Pero aún así yo quería conocerlo con algún detalle. Prologué esos 3 primeros libros, los 3 primeros libros, digamos que oficiosos, porque sé que tiene alguno más al que no he tenido acceso, y que son respectivamente, ¿cuáles son? Es esto Y los ojos de la metáfora. De 1975, La estatura del ansia, palinsexto del año 80, creo recordar, y 3 años después la escritura, aunque bastantes más, la publicación del que para mí es
un libro mágico, aunque absolutamente impenetrable. Como el diamante es cristalino, como el diamante también es impenetrable. Los ojos de la metáfora. Es un libro que no ha tenido la atención que creo yo que merece, porque no hay ningún ejercicio poético tan ensimismado, tan abismado en sí mismo, tan abismado hacia sus adentros, tan impenetrable como dije antes, y tan solipsista, o sea, es un libro que se dice a sí mismo y que no le hace ni un solo guiño de complicidad al lector, como Los ojos de la metáfora. Es un libro absolutamente excepcional, como con el Ulises de Joyce, no es un libro para la gloria de todo el mundo, ni siquiera todo el mundo que lee poesía, pero es un libro excepcional. Yo lo prologué, pensaba que me había convertido en un relativo erudito acerca de la obra de Antonio Gracia, pero lo que me preguntaban de Antonio Gracia siempre no era que había querido decir en esa antología, en un estudio pórtico de esa antología, o en los diversos estudios que le dediqué en algunos libros de ensayo sobre poesía española, o en otras dos antologías ya muy tardías, muy posteriores, y que de alguna manera creo que vienen a compendiar lo más sustancioso de su obra, que son El mausoleo de los pájaros y la segunda de ellas, que tiene por título el de uno de sus libros al que me voy a referir aquí, que es Devastaciones Sueños. Este es el libro por el que me preguntaban siempre, me decían: ¿tú conoces a Antonio Gracia? ¿Tú sabes qué pasó en el pasado, en el año 2005 me decían, en la pasada convocatoria del premio Loewe, en el 2006 me decían, en el premio Loewe de hace 2 años, y así sucesivamente. Me convertí en alguien que tenía que dar cuenta, no del Antonio Gracia poeta, sino de cómo Antonio Gracia se había convertido en víctima de su propia incapacidad para generar lo que, desde un punto de vista de la gestión cultural, podríamos llamar una carrera literaria. Y les voy a contar a ustedes una cosa que la he contado alguna vez, pero no demasiada. Estaba yo presentando en un local de Alicante, creo que en la sede universitaria, pero no estoy seguro si era allí, un recital poético con 2 autores, uno de los cuales creo que era Miguel Casado y el otro era Antonio Cabrera, el contador de los pájaros, cuando me sonó inopinadamente el móvil porque mi despiste me jugó una mala pasada. Yo miré de reojo mientras continuaba hablando, o tal vez en ese momento que estaba hablando uno de los 2 poetas convocados allí, y vi que era Antonio Gracia. Lo apagué, por supuesto, de inmediato, pero en cuanto concluí el acto y salí a la calle, me volvió a llamar y me preguntó: ¿tú sabes qué es el premio Loewe? Claro, el premio Loewe era el premio más importante, no por razón exclusiva de su dotación económica, sino por razón del prestigio de quienes lo habían obtenido por concordancia previa de los jurados de las malas lenguas, o si es que es un premio limpio, porque así se había ido determinado convocatoria tras convocatoria. A mí me pareció de chiste la pregunta, porque inmediatamente me aclaró: es que me acaban de llamar y me dicen que me lo han concedido. Con lo cual, yo supuse que, como estaba tomando pelo en ese momento, o realmente la caricatura que Antonio Gracia había ido gestando de sí mismo se parecía bastante a su rostro verdadero. Se había presentado a un premio, no estaba muy seguro de qué libro había presentado, y finalmente hago un paréntesis. No sufran ustedes que le he pedido permiso para contarlo y me ha dicho que sí, que sí, además, y para que después se pueda apostillar lo que considere menester. Cierro el paréntesis. A partir de ese momento, yo no sé qué le dije. Sí, le dije que no me parecía creíble el que él desconociera la entidad de un premio al que se había presentado y que lo había ganado. Lo primero, y lo segundo, que me desarbolaba mis prejuicios, porque yo siempre había pensado que ese premio estaba dado, incluso me habían asegurado quién lo iba a obtener ese año, y no era Antonio Gracia. Y lo tercero, ya no lo recuerdo porque me quedé estupefacto. Después pasó lo que pasó, y es bastante penoso que un poeta
tan poderoso como Antonio Gracia, del que yo alguna vez he dicho que si tuviera alguna virtud menos de las que tiene, llenaría un espacio que hoy no llena. Me parece que era Gil de Villena, lo decía un amigo suyo, con más defectos y con algunas menos virtudes, hubiera sido un poeta más importante. Bueno, pues un poeta importante, un poeta con una entidad, con una fuerza antropológica, con una concepción del mundo, con una sustancia discursiva, con una capacidad para unir el carácter abrupto, el carácter rupturista, la iconoclasia sistemática, sobre todo en sus primeros libros, con un conocimiento también exhaustivo y profundo de los clásicos. O dicho de otra manera, que tiene la capacidad de por ejemplo, Leopoldo María Panero, en romper el escaparate de la cultura, pero en cambio tiene la virtud de la que carecía él, de saberlo hacer a sílabas contadas, que es gran maestría. Se hubiera convertido, por mor de esta estulticia del sistema, también de su propia trapacería, como he dicho antes, de su incapacidad para gestionar lo que podríamos llamar, de manera prosaica, una carrera literaria, se hubiera convertido en alguien cuyo nombre quedaba unido, parece que inmarcesiblemente, a una sin sustancia, vínculo de amor. Miren ustedes, voy a hablar después 3 minutos de Antonio Gracia, pero antes les quiero decir una cosa. Si aplicáramos idénticos parámetros de dignidad poética a los grandes poetas del siglo de oro, por ejemplo, a Lope de Vega, que componía sonetos que después se los pasaba al duque de Sesa para que éste a su vez se presentara a un concurso literario, que entonces se llamaban justas poéticas o academias literarias, para obtener, además del prestigio, un cintillo de seda o un mondadientes de plata. Si aplicáramos ese criterio, hoy Lope de Vega quedaría vinculado no a su altísima poesía, sino a esa cuestión absolutamente menor. Si hiciéramos lo propio con Quevedo, no les quiero decir en qué o a qué aspecto se habría quedado reducido. Dicho esto, Antonio Gracia es fundamentalmente poeta, y yo le he comentado muchas veces, y si digo esto en público es para que esto suponga ya un cierre de ese episodio. Lo he dicho muchas veces, no que pase páginas, sino que cierre ese libro y que se dedique a su obra. La primera parte de su obra, los 3 libros de los que hemos hablado, estos son los 3 minutos de sustancia poética, están caracterizados por una parte, por un agonismo, un amuniano agonismo en el sentido de lucha, en el sentido de pugna contra el muro de lo establecido, contra el muro de los valores sociales, contra el muro de las convenciones pactadas y pautadas, y también contra sus propias reflexiones de la educación. Todos somos hijos de nuestra educación y todos tenemos que romper el himen o el velo que nos impide llegar hasta donde hubiéramos llegado de no haber sido por esos elementos constrictores o represores de nuestra educación. Y en esos 3 libros Antonio realiza un ejercicio parejo al que realizaron los mejores poetas del 68. Es verdad que en algunos casos se le rompe el molde. Es verdad que en algunos casos puede mucho más el poeta desaforado, el poeta vocinglero, el poeta que se rasga la vestidura, el poeta que se arroja ceniza sobre la cabeza, el poeta que da voces sobre la hondura, que es algo que se consigue a medida que la vida nos va macerando, nos va modulando, nos va anulando y nos va venciendo. O sea, dicho en otros términos, es verdad que en esos libros hay mucha retórica de la desesperación. Y que esa retórica de la desesperación es menos creíble que cuando la desesperación se interioriza y no necesita expresarse con vocinglería. Decía el poeta al que yo más admiro del siglo XX, el dolor verdadero no hace ruido. Un susurro como el de las hojas del álamo movidas por el viento. Y el dolor verdadero, tanto en Gracia, porque era joven y porque también le tocó vivir la época de 68, era un dolor vocinglero, era un dolor extravertido, era un dolor rupturista, era un dolor exasperado, era un dolor agónico, y después de todo era un dolor verdadero, digo, pero con todo ese complemento histriónico que
después ha ido echando a la basura o dejando ahorcado en sus libros siguientes. Después de un paréntesis que fue la época en la que yo comencé a intimar con él, reapareció como un resucitado, como un Lázaro, con otros libros. Ahora me tocaría decir, ¿qué libros, Antonio? Y él haría la relación nominal de sus títulos con la expresión puntual de los años, pero a ustedes les da lo mismo. Vosotros, los que vienen después, como por ejemplo Hacia la Luz, como por ejemplo Por una inclinada senda, pero sobre todo alguno que a mí me subyuga, es Reconstrucción de un diario y Devastaciones, sueños. Título tan hermoso que siempre lo digo mal, porque termino subyugado por él. Todo he dicho bien en esta cuestión. Sí. ¿Qué hay del Antonio Gracia del primer momento? Y concluyo. Pues la verdad existencial. ¿Qué no hay de Antonio Gracia del primer momento? Los gritos, la extraversión del dolor, la explicitud de la desesperación. ¿Qué hay del Antonio Gracia del primer momento? Un poeta poderoso, pero además se ha acoplado, se ha añadido algo que no estaba al principio, que es el sometimiento al cauce. Miren, decía Baudelaire que la contemplación, yo no sé si era así, si alguno de ustedes conoce la cita o lo ha leído realmente, disimulen. Pero venía a decir que la contemplación del cielo, desde, pongamos por caso que esto lo dijo Baudelaire, desde lo alto de una cumbre de los Alpes, por ejemplo, supongo que estaría hablando de novelas como Obermann de Senancourt o cualquiera de las novelas alpinas, era menos intensa, ese cielo era menos profundo que el que se pudiera contemplar a través de una claraboya. Porque la acotación del cielo por una claraboya hace que toda nuestra atención traspase esos límites, ese perímetro con el cual nosotros le ponemos una camisa de fuerza a los sueños. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando ese dolor que se volcaba, que se desbordaba como el Nilo, que rompía diques, que se expandía más allá de los límites del verso, se contiene en poemas medidos, en poemas pautados, en poemas, como he dicho antes, escritos a sílabas contadas. Cuando todo ese dolor tan grande como era al principio se reprime, se apresa, entonces se acota mediante una claraboya, la del soneto, la de los endecasílabos, generalmente series de endecasílabos blancos, el dolor no es menos intenso, sino que precisamente tiene que romper contra los muros que lo comprimen y termina siendo mucho más intenso y mucho más doloroso. Y para concluir, hay en esa poesía de Antonio Gracia lo que algún crítico, no yo, ha llamado un optimismo jubilado, una retórica. El poeta que, por ejemplo, movido por la, no ya por la desolación de la ceniza, sino por la gloria de la carne, esto es una pasquería como la poesía de Rubén Darío, el carne de la mujer, no me gusta nada, por la gloria de la lascivia, podríamos decir, o del eros, pues ha considerado que el poeta ha entrado en una etapa de optimismo jubilar, de plenitud, de plétora, y no es así. Yo he dicho, y creo que he repetido, y creo que aunque lo haya dicho yo, no me equivoco mucho, que fundamentalmente lo que hay es voluntarismo. Antonio Gracia quiere ser feliz, quiere mostrar esa idea de plenitud, quiere aparecer como un ser optimista. Pero como el prestidigitador que dice Fiat, que es lo que dijo Dios cuando exigió que se hiciera la luz, al final lo que hace es un truco, no hace un milagro. Dice Fiat, pero lo más que puede obtener es un conejo de la chistera. Quiero decir, el optimismo que hay ahí es un optimismo buscado y rebuscado. Es un optimismo trabajado. Es el optimismo del que necesita creer en algo, se propone creer en algo y nos hace creer que cree. Pero por debajo existe una desolación que no es menos intensa y que no es menos atribulada
de la que me decías el primero. Léanlo, y como pasa siempre con los grandes poetas, lo digo así, léanlo, aunque después no podrán dormir. Muchas gracias. Bien, pues efectivamente, Levantaciones Sueños es quizá el gran titular que podemos resumir la obra de Antonio Gracia. De hecho, nosotros, ya saben que yo soy profesor y siempre soy muy didáctico, entonces, bueno, hemos preparado una imagen en la que justamente destacamos a un lado la